Muy buenas noches con todas. Le damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Mi nombre es Kelly Rosero y me acompañan mis compañeras Paula Pichucho, Ana Panamá y Sofía Yuch. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Stephanie Tuapanta, quien nos compartirá sus conocimientos sobre las prácticas ancestrales relacionadas con el periodo de gestación en la mujer. Cabe recalcar que esta entrevista será grabada con su consentimiento y tendrá un propósito exclusivamente académico. Buenas noches. El objetivo de esta entrevista es conocer la percepción del profesional de salud frente a las prácticas ancestrales y culturales ligadas a las mujeres embarazadas, relacionadas en la gestación, el parto y el desarrollo del feto, y saber cómo estas prácticas ancestrales pueden trabajar de la mano con la medicina actual. Buenas noches. Antes de empezar esta entrevista, por favor, doctora, ¿nos podría ayudar dándonos una breve reseña donde conste sus estudios y cómo está ejerciendo en este momento, por favor? Bueno, antemano, buenas noches con todas, chicas, y de paso agradecerles por formar o más bien tomarme en cuenta para poder realizar esta entrevista. Yo soy Estefanía Topanta, me gradué, perdón, en la carrera de obstetricia en la Universidad Central y actualmente estoy ejerciendo lo que es en el área privada, en un consultorio privado y pues prácticamente eso. Igual tengo aproximadamente entre 4 años de graduada y también cuento con una maestría en gerencia en salud. Muchas Empezamos con gracias. las preguntas. Voy a comenzar con con la primera pregunta, ¿no? Sabemos que el uso de los alimentos, hierbas tradicionales durante el embarazo es muy común en muchas culturas. Desde su experiencia, ¿cuáles son algunos de estos alimentos o remedios que las mujeres suelen incorporar en su dieta durante la gestación y cómo pueden influir en la salud de la madre y el bebé? Ok, bueno, cabe aclarar que en cuanto al tema de esto de los alimentos tradicionales, infusiones y hierbas, tiene una prevalencia en lo que es la región rural y más que nada prevalencia en la zona de la sierra y de la Amazonía. Generalmente, bueno, el tema de esto de los alimentos no es tan común, a excepción de algunos alimentos que sí van a ayudar con más que nada a controlar síntomas y señal y sintomatología más que nada en la mujer embarazada. Uno de ellos es justamente el tema del jengibre, que más o menos sí se escucha en consulta constantemente y que en parte sí tiene un poco de evidencia que ayuda a controlar el tema de las náuseas y los vómitos. En realidad, sí puede ayudar, sí es recomendado, va a depender de cada caso y más que nada que no sea en exceso. Más que nada, igual esto hace referencia al tema de este tipo de alimentos, pero por otra parte, igual tenemos el tema de las infusiones, que más bien como tal, no somos, más bien yo no soy muy fan de este tipo de infusiones o cualquier hierba medicinal, puesto que sí hay un poquito más de riesgo para generar que beneficio. Entonces sí es un poquito más riesgoso en ese aspecto. De ahí lo que conlleva igual algunos otros alimentos tradicionales, en realidad en el embarazo se puede consumir todo siempre y cuando no sea en exceso, como les he comentado. Entonces más o menos va de esa parte, ¿ya? Muchas gracias. Vamos por la segunda pregunta. En los últimos años en el Ecuador hemos visto que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública ha promovido la articulación de la medicina ancestral en el en el Sistema Nacional de Salud, perdón. Dando este contexto, nos gustaría conocer su perspectiva sobre la posibilidad de combinar estos enfoques en su práctica profesional. ¿Cree que es posible combinar la medicina moderna con los saberes ancestrales? Sí, ok. Más o menos en lo que respecta a estos últimos años, el Ministerio de Salud justamente tiene un programa, o más bien sacó una normativa, protocolo denominada ESAMIN, que tiene mucho que ver con el tema de incluir algunos derechos que respaldan a la mujer y al bebé, y más que nada está vinculado al tema este de generar un sistema de salud inclusivo. Igual el fin como tal sí es bastante bueno, se complementa uno con el otro con el fin de poder generar
generar un ambiente de confianza y seguridad para la mamá y su bebé, y más que nada para el tema central como tal, incluir o más bien generar un sistema de salud inclusivo que respete los derechos y más bien las costumbres o tradiciones de cada región. Entonces, justamente si este programa de SAMIN, que está asociado bastante al tema del parto humanizado, en donde igual se realizan algunas técnicas o más bien prácticas que hacen sentir que la mujer se siente en un lugar más cómoda, segura y pueda tener una experiencia bastante agradable en cuanto al parto. Muchas gracias. Como tercera pregunta, las creencias sobre el parto y la crianza pueden estar profundamente arraigadas en la cultura de una comunidad. ¿Cómo ha visto que estas creencias afectan las decisiones de las mujeres embarazadas respecto a su lugar de parto, ya sea en la casa o en un hospital? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su atención obstétrica? Ok, en cuanto a lo que conlleva, más o menos aquí nos vamos a enfocar en dos o más bien tres factores importantes. El primero de ellos es el miedo que constantemente las mujeres, más que nada de zonas rurales, que tienen para poder acceder a los centros de salud o los hospitales, por así decirlo, debido a malas experiencias. Ese es el primer factor. De ahí el otro factor que influye también bastante es el tema de la lejanía. Recordemos que la mayor parte de población rural se encuentra lejos y no se encuentra o no, más bien no tiene acceso disponible a los centros de salud. Entonces, más o menos eso sí influye bastante porque hay bastante riesgo. Actualmente el tema de los partos humanizados o el tema de las parteras, sí se puede realizar un parto en casa por decisión de la mujer, sin embargo se corre con un riesgo bastante alto porque en todo caso no disponemos de los recursos necesarios para poder atender un parto y poder, o más que nada si se complica. Entonces, sí, justamente estos dos factores de las creencias que yo tengo, del miedo a ir al hospital y también el tema de la cercanía, sí influye bastante. Más que nada en la decisión de poder acudir a algún centro médico o realizar mi parto en casa. Muchas gracias. En muchas comunidades, las parteras tradicionales desempeñan un rol clave en el acompañamiento del embarazo, completando la atención médica formal. ¿Ha observado la participación de parteras en el cuidado de las pacientes embarazadas y cómo colabora a estas prácticas para garantizar una atención integral? Ok, basada en mi experiencia, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de compartir, perdón, con el tema de las parteras. Justamente yo hice mi rural en una zona de la costa de Manabí, en San Vicente, y ahí casi no hay este tipo de personal o las parteras. Sin embargo, igual tengo conocimiento que son personas que tienen conocimientos empíricos, que tienen igual bastante experiencia y que sí han jugado un rol muy importante y más que nada ayudando a la comunidad o a las personas que tienen un difícil acceso a un centro de salud. Entonces es bastante bueno el rol que cumplen ellas. Sé que actualmente en algunas zonas, más que nada aquí en la sierra, en las zonas rurales y en la Amazonía, hay, o más bien sí han desempeñado un papel muy importante y sobre todo han ayudado bastante y pues sí, cumplen un rol muy fundamental. De hecho, se complementa actualmente con el tema de la medicina científica, por así decirlo, y sí cumplen perdón, muy importante. Muchas gracias. Integrar la labor de una partera con la de un profesional de la salud puede brindar muchos beneficios a las madres y a sus recién nacidos. Sin embargo, pueden presentarse retos que se deben tomar en cuenta para que se logre un trabajo colaborativo. ¿Qué desafíos cree que se puede existir al colaborar con parteras en la atención durante el parto? Ok, sí, más o menos aquí lo que existen son dos desafíos muy importantes. El primero de ellos es la formación, la distinta formación que tiene tanto, o más bien la perspectiva del parto que tenemos nosotros como profesionales de salud, que consideramos que es más bien un proceso fisiológico en donde se reciben bastantes cuidados para la madre y para el recién nacido. Por otra parte, el tema de las parteras tienen un conocimiento empírico, como ya lo he comentado, y más o menos ellas tienen un enfoque distinto en cuanto al tema de los partos. Ellas
mujeres la consideran como un ritual, un momento tranquilo, de paz, que sí requiere de algunos cuidados y que tiene como fin igual terminar con el embarazo o recibir a un recién nacido vivo. Pues más o menos ese es el primer desafío, los diferentes enfoques que tenemos actualmente. Y otro, y el más importante de hecho, el desafío del riesgo que se corre. Recordemos que una partera sí puede estar capacitada, tener conocimientos, la experiencia que puede adquirir mediante la atención de partos domiciliarios. Sin embargo, no sabemos si quizás en alguno de estos va a haber complicaciones y eso va a llegar a generar riesgos tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, ese es el desafío principal, no tener todos los recursos disponibles para poder, en un ejemplo, un bebé que no nace en condiciones adecuadas, poder reanimarlo, o una mujer que puede desarrollar hemorragias, preeclampsia y el tema de infecciones, y más que nada las hemorragias que son bastante alarmantes y que sí llegan a generar mortalidad materna. Entonces, esos son los principales desafíos, el enfoque que tenemos y los riesgos que se corre al tener que realizar un parto domiciliario o un parto atendido por alguna partera. Eh, con la siguiente pregunta, las prácticas culturales relacionadas con el cuidado posparto suelen comenzar a planificarse durante el embarazo, afectando la preparación de la madre. ¿Qué prácticas culturales posparto, como la cuarentena o rituales de bienvenida al bebé, discuten sus pacientes durante la gestación? Sí, en cuanto a este tema, más o menos lo que conlleva el protocolo de un control prenatal, hay una parte muy importante que se denomina el plan de parto. Ahí justamente se habla con la mujer embarazada sobre a qué hospital primero voy a ir a dar a luz, quién me va a acompañar, el tema del tener la maletita lista del bebé y también la información o documentos importantes de la gestación. Eso más que nada es algo que siempre se habla sí o sí en algún control prenatal, o más bien los que ya están cercanos al tema de la fecha de parto, ahí siempre se habla de estos temas. En cuanto al tema de esto, de la cuarentena, en algunas ocasiones también sí se ha llegado a escuchar a pacientes que refieren que justamente la cuarentena es una época, como por así decirlo, delicada, en donde no se tienen que bañar, en el tema que tienen que tener una alimentación como tal, blanda, por así decirlo, o saludable, y algunos cuidados que tienen que ver con el tema de la placenta, que algunas mujeres deciden guardarla, hacer rituales, incluso comérsela, y también el tema de la lactancia materna. Pero sí, como tal, lo que nosotros hacemos es hablar y generar el tema del plan de parto. Pero de ahí sí se ha llegado a escuchar esta información que ya les acabé de comentar, que a veces sí, hay mujeres que tienen esa duda y comenzamos a aclarar estas dudas durante el tema de la consulta. En diversas culturas, las mujeres en el embarazo y el posparto adoptan prácticas tradicionales con el objetivo de fortalecer su salud física, emocional y espiritual. Sin embargo, es importante evaluar si estas costumbres construyen efectivamente a su recuperación sin generar complicaciones médicas. ¿Cómo considera que las prácticas culturales pueden ser seguras y compatibles con la recuperación materna? Bueno, sí, más o menos en este aspecto, como ya se ha comentado, sí se trata de mantener diálogos, más que nada en aquellas pacientes que sí son de zonas rurales, con el fin de aclarar dudas, tener una comunicación más bien, o más bien un poco de empatía en poder entender a las costumbres y creencias que tienen estas mujeres y aclarar, ok, en todo caso sí se puede realizar, no se lo puede realizar, bajo qué cuidados y qué riesgos llegaría a generar en el caso de que se pueda realizar alguna de estas prácticas que sí, puede que esté, que ellas lo realicen en su práctica, pero puede ser que sí ponga en riesgo el tema de la recuperación. Entonces, más o menos sí se trata de generar un diálogo, aclarar dudas y también asegurarnos de que lo que se vaya a realizar se lo realice de manera adecuada. En el recién nacido también es objeto de cuidados culturales y rituales que buscan protegerlo de enfermedades, energías negativas o situaciones adversas. Aunque muchas de estas prácticas son inofensivas, algunas pueden presentar riesgos si no se alinean con los principios de la salud neonatal. Según su experiencia, ¿las prácticas ancestrales y culturales pueden hacer daño al recién nacido? Sí, justamente es uno de, bueno, hay tres prácticas más o menos que se llevan a cabo que al día de hoy se ha podido escuchar y documentar y que sí, en algunas ocasiones, o más bien en todas, va a llegar a generar riesgo. Una de ellas es justamente una práctica que tienen en algunas zonas rurales de colocar el tema de algunas sustancias, materiales en el tema del ombligo del bebé.
y es más o menos que se tiene considerado para poder ayudar a la cicatrización. Sin embargo, no es recomendado colocarse nada en cuanto a este aspecto porque sí va a generar riesgo de infección. Entonces, como tal, esta práctica no es aprobada y sí podría poner en riesgo la vida del recién nacido. También hay creencias en las cuales utilizan algunas infusiones para el tema del bebé porque consideran que no ha expulsado correctamente los gases. Entonces, eso igual no se recomienda, puesto que puede llegar a influir en el tema de la lactancia materna, puede incluso generar el tema de alergias e incluso también diarrea. Entonces, como tal, esta no se las realiza. También justamente hay una práctica con la cual igual no estamos de acuerdo la mayor parte de profesionales, que es el tema justamente del embarazo, cuando se da el tema de la cambiar la posición del bebé, que igual es una práctica que hasta el día de hoy se realiza, no se la recomienda porque el riesgo de generar un trauma obstétrico es bastante alto. Recordemos que yo no sé cómo está ese bebé, no sé si realmente tiene doble circular de cordón, un circular o algún otro factor. Entonces esto de estar moviendo al bebé para poder generar un parto normal, sí es un poquito y más que nada es súper riesgoso. Entonces eso como tal no se recomienda y sí pone en riesgo la vida del recién nacido. Y prácticamente esas son las tres, más o menos las tres creencias que más o menos tiene la población y que no se las recomienda. Muchas gracias. Las preguntas formuladas en esta entrevista nos permite explorar cómo las prácticas culturales y ancestrales siguen presentes y activas en el proceso del embarazo, parto y puerperio, especialmente en contextos donde la tradición familiar y comunitaria desempeñan un papel central en el cuidado de la salud. Por lo que concluimos que la colaboración entre las parteras como portadoras de un valioso legado cultural y los profesionales de la salud, promotores de un modelo de atención respetuoso, inclusivo y holístico, permite no solo honrar la identidad y las tradiciones de las mujeres, sino también fortalecer la salud materna y el bienestar del recién nacido. Esta alianza construye un puente entre el pasado y el presente, abriendo camino hacia un futuro más humano, equitativo y culturalmente sensible. Muchas gracias, doctora. Agradecemos por su tiempo, sus conocimientos que nos ha brindado en esta noche, pues para nosotros son muy valederos y esperemos en otra ocasión contar también con su presencia y que nos ayude en otras dudas que tengamos. Muchas gracias.